Destino Oceanía, episodio número 26. Bienvenido a Destino Oceanía, el podcast donde hablamos de vivir, viajar, trabajar y experimentar la vida en Australia y Nueva Zelanda. Ustedes saben que siempre tratamos de traer personas, hombres y mujeres que han vivido la experiencia o están viviendo la experiencia tanto de vivir en Australia y Nueva Zelanda, para que les cuenten, así como les contamos con Pato en todos los episodios, que les cuenten de primera mano cómo es su vida, cómo fueron dándole la vuelta para llevar una vida lo más amable posible ahí en donde les toca, tanto en Australia como en Nueva Zelanda. En este episodio Pato no va a estar, pero tengo del otro lado de la pantalla y del otro lado del micrófono, tengo una amiga que conocí allá por 2018 y que ya lleva 5 años en Australia. Alguien que me fue a visitar apenas llegó y cuando yo me estaba yendo, ella estaba llegando. Y la verdad que hasta el día de hoy está allá en Australia. Así que decirte buen día, Sofi, ¿cómo estás? Hola Gasti, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo? Muy bien. Bueno, no te dije nombre, apellido, pero bueno, estamos hablando con Sofía Saladino, que es de Argentina y que ya hace 5 años que está en Australia, ¿verdad? Sí, casi 5 años, pero 4 años y medio para los 5. Sí, ya un tiempo largo, sólido, con muchas experiencias. Y a veces cuando miro para atrás digo, wow, qué rápido pasó, pero sí, me pongo a abrir cada semana, cada mes, cada año que ha pasado, las experiencias han sido como muy, muy intensas, muy ricas, muy coloridas, así que fueron años y siguen siendo años así de mucho aprendizaje, de mucha experiencia. Qué bien. Sí, como bien ahí dijiste en la intro, yo llegué en el 2018 y aterricé en Sydney y a los días te fui a visitar a las Blue Mountains, que un amigo en común nos puso en contacto y me habían recomendado mucho ir para ahí, así que bueno, nada, así hace casi 5 años que nos vimos y mantuvimos la amistad. Qué lindo. Esas son cosas lindas que te da el viajar, ¿no? Tal Como, cual. sí, sí, Tal sí, cual. sí. Y esto por ahí no, realmente con Sofi nos conocemos poco, pero bueno, hemos hecho muchas migas y íbamos por caminos muy parecidos en la vida, así que nada, siempre mantuvimos el contacto. Y es lo que dices tú, que tiene las cosas lindas de viajar y te vas encontrando con gente que está en caminos muy parecidos o similares, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. De hecho, bueno, la persona que nos contactó a nosotros también, Joaco, ¿no? Que sigue, creo que de alguna manera algo nos une, no sé qué, no sé si se puede explicar así con palabras, pero algo nos une. Y eso es algo maravilloso del viajar, del moverse, de permitirse, ¿no? Ir a lugares que no conocemos y siempre hay alguien del otro lado, siempre, siempre. Tal cual, tal cual. Bueno, y antes de empezar con la entrevista, preguntarle cositas de su vida en Australia, quería agradecerle a uno de los oyentes que se llama Luis, Luis de Chile, que nos mandó un mail, nos puso, hola Gastón, bueno, es hola Gastón y Pato, gusto saludarte, mi señora Consuelo y yo les escuchamos siempre y han sido un gran apoyo para ir cumpliendo nuestro sueño de emigrar a Nueva Zelanda. Luis fue una de las personas que nos mandó su currículum porque con esto que se habilitó ahora Nueva Zelanda dio grandes oportunidades para las personas que tienen en ciertos perfiles técnicos, como Luis, que es ingeniero y quiere emigrar. Así que Luis nos viene escuchando en el podcast y sabe que nosotros estamos ayudándolos a las personas que tienen posibilidades de llegar. Así que nos mandó su currículum y también nos mandó un mensajito de apoyo, como siempre agradecidos a nosotros por la buena onda. Y qué más decirles que también seguimos, ya saben, si tienes perfiles técnicos o como ingenieros, médicos, enfermeras, personal de construcción, tienes un apartado en nuestro website que se llama Trabajar en New Zealand y ahí donde puedes mandar tu currículum y nosotros te vamos a estar tratando de hacer llegar algunas ofertas laborales para que puedas llegar a migrar a Nueva Zelanda y aprovechar esta oportunidad que está en lo que es la Green List. Lo pueden escuchar en el episodio anterior, Oportunidades Laborales. Perdón, episodio número 24. Y bueno, Sofi, nada, pasemos a tu historia. ¿Qué fue lo que te llevó a ir a Australia?
Bueno, en mi caso fue una gran crisis personal. Viste que dicen que siempre las crisis son buenas. Cuando estás en el medio de la crisis no ves eso bueno. O bueno, yo no lo podía ver, pero sinceramente fue una gran crisis personal en muchos ámbitos de mi vida, profesional, de pareja, personal. Y yo ya estaba cerca del límite de edad que te permitía la entrada con la Working Holiday. Yo apliqué con el pasaporte italiano y yo no sé cómo está eso ahora, pero en su momento el límite era 30 años. Yo tenía 28 y bueno, dije, es mi, es mi oportunidad, o es me quedan pocos años de oportunidad. Y saqué pasaje, no, sinceramente no vine con un objetivo claro, no es que vine a algo o para algo, simplemente quería transitar esa crisis y se me ocurrió dar un giro en mi vida. Siempre tuve esas ansias de viajar, de conocer, de animarme, pero no había un objetivo claro. Y bueno, así lo que empecé a hacer fue contactarme con mucha gente que había estado acá en Australia o que estaba en Australia, que conocía por conocidos, por gente que te iba diciendo. Mucha gente me había recomendado en su momento quedarme por acá, por Sydney, ¿no? En los lugares más como populares en donde caen los backpackers, ya sea Manly, Bondi, después si no en Queensland tenés Gold Coast, como que esos lugares eran los que la gente más me decía, sí, te podés ir para allá, qué sé yo. Y me acuerdo que me senté un día en un café en la avenida Santa Fe con Joaquín y charlamos unas palabras y me dice, Sofía, vos te tenés que ir a Alice Springs. Y Joaquín, bueno, había vivido muchos años acá en Australia, me había contactado a través de otra persona, etcétera. Y yo dije, pero Joaquín, ¿te parece? Todo el mundo me dice que me quede por acá. Me dice, Sofi, anda a Alice Springs. Alice Springs, para que nos ubiquemos, es un pueblito remoto en el centro geográfico de Australia y que pertenece al estado del Northern Territory y que la ciudad más cercana está más o menos a 1500 kilómetros, que es Darwin. Y yo era Joaquín, o sea, está, viste, como el 90%, 99% de las personas me recomiendan esto. ¿Por qué? Bueno, pero en definitiva seguí esa intuición que me llevaba a confiar en Joaquín y estando en Argentina eh, saqué pasaje a Sydney y una semana posterior ya saqué pasaje a Alice Springs. O sea que yo aterrizaba en Sydney en abril del 2018 sabiendo que me quedaba una semana en Sydney y después me iba a Alice Springs. Eh, pero bueno, digo, volviendo a la pregunta inicial, no hubo un porqué específico, sino un estado emocional, quizá personal, de crisis. Digamos, logísticamente sabía que no me quedaban muchos años para aplicar a la Working Holiday. Eh, Así es como arranqué. Después, ahora, casi 5 años después, te digo, qué locura. Jamás imaginé todo esto, ni las personas que me he cruzado, ni las experiencias que he vivido, ni los paisajes que he visto. ¿Alguna vez habías pensado que ibas a estar 5 años? No, jamás. Es más, yo como soy así como, viste, todo ordenado y prolijo, y yo llegué a Australia con pasaje de regreso a Argentina, porque pensé que cuando llegaba al aeropuerto me iban a pedir todo, viste. Viste que hay en los requisitos uno tiene que poder demostrar fondos de regreso o, en su defecto, un pasaje de Mm. regreso. Bueno, yo traía todo. Traía todos los papeles impresos en la carpeta con los folios, todo. Entonces yo me aterricé el 17 de abril del 2018 y creo mi pasaje de regreso era una especie, no sé, el 22 de diciembre del 2018. Pasaje que perdí, que nunca reclamé, que no había manera de reembolsar ni nada. Pero yo estaba segura que me venía 2 o 3 meses y ¡pum! Me volvía. Pero bueno, han pasado casi 5 años. Por eso digo, yo no vine con el objetivo de
la residencia o el objetivo de emprender. No, vine, bueno, a ver qué hay, qué posibilidades se Mm, abren. Y, como, digamos, parada desde una apertura y una flexibilidad que me ayudó mucho. Yo creo que eso me acompañó y me ayudó mucho en todo mi proceso. mm, Ser flexible y estar abierta a las cosas que iban surgiendo. Eh, Porque a veces cuando las cosas no salen, y por lo menos en mi experiencia y habiéndolo visto en otros amigos que me he cruzado, cuando te empecinas y te encasillas en algo, quizá te estás perdiendo de otras cosas también, ¿no? Eh, pero bueno, sí, digamos, no había algo claro, no había un objetivo bien definido. Eh, ¿Y qué te hizo quedarte entonces? Pues dijiste, bueno, yo voy por 3 meses y al final te quedaste 5 años y todavía estás allá. sí, bueno, qué buena pregunta. Mira, creo que la Sofía que descubrí acá quiso quedarse. Como que la que vino tenía ganas de volverse en algún punto. Mm, Pero la que de alguna manera empezó a moverse acá, quiso quedarse. Me enamoré mucho del estilo de vida, la verdad, del estilo más pausado, más tranquilo, del contacto con la naturaleza, del ser yo independiente en todos los ámbitos de mi vida, eh, de una estabilidad que me permitía como sentarme y mirar un poco hacia el horizonte. En lo personal eso antes no me había sucedido tanto o con tanta claridad. Entonces yo creo que un poco la Sofía que fue creciendo y caminando a Australia fue como, a ver, hay más por descubrir, a ver, hay más por descubrir. Eh, pero de vuelta, no tiene nada que ver con la Sofía que aterrizó. Entonces, sí. Y además, eh, el contacto con la naturaleza acá, la integración de la naturaleza y de las actividades al aire libre en la vida cotidiana está muy presente. Y eso a mí es algo que siempre me gustó y que quizá en Argentina no le prestaba mucha atención, y que acá es como mi combustible. Y eso hizo como que, wow, ¿no? Ir sí. descubriendo, ir viendo Ah. cosas que no me imaginaba que iba a haber. Dije, bueno, entonces hay más, entonces hay más. Sí, sí, sí. Yo también es una de las cosas que más rescato, es el tema de cómo está la naturaleza integrada a la vida diaria y después te encontrás lugares que son eso, alucinantes, están muy bien cuidados, y que vivís ahí como, bueno, yo estuve 2 años en un parque nacional que era, tú lo conociste, ahí en las Blue Mountain. Empecé en el pueblo más grande que era Gatumba, 8.000 habitantes, terminé en uno de los más pequeños que era Blackheath con 1.500. Pero era increíble, a mí me encantaba eso. Bueno, yo me Y acuerdo que yo no sé si vos lo contaste en el podcast, pero vos vivías en una carpa atrás de un hostel con una vista que alucinante. Y ahí, y yo decía, wow, cuando yo vi eso, imagínate, yo hacía 3 días que aterrizaba de Buenos Aires, el caos de la ciudad. Yo decía, wow, ¿qué? ¿No? Como no lo llegaba a entender, digamos, con la razón, ¿no? Con la cabeza no me lo mm, explicaba. Y decía, mirá cómo es que vive, y siempre te veía así como súper en paz y tranquilo y en contacto con... No, increíble, eso es como... Me parecía maravilloso, o sea, lo valoraba, ¿no? Como decir, mm. se puede, es posible, es posible. En algún momento del podcast, y no me acuerdo en qué episodio, comenté que yo estaba haciendo un intercambio en el hostel Sí, y me daban alojamiento gratuito, en este caso me daban una parte del patio, y yo agarré la que consideraba la más bonita, que era el final, me fui bien lejos, pero claro, tenía una vista alucinante, sí, alucinante. Y, y yo daba clases ahí por la mañana de yoga. sí, Sí, eso lo conté. Lo que no había contado era esta parte, que tenía una vista que elegí ese lugar porque tenía una vista preciosa. Y que te cuento una novedad, ese lugar donde yo estaba acampando ya no se puede acampar más porque hicieron un mirador. O sea, los mismos del hostel se dieron cuenta que era el lugar claro, más bonito que tenían
y hicieron todos unos bancos ahí para que los chicos y chicas puedan estar Claro, y sí. mirando ahí todas las montañas, que estaba alucinante. Es que, es que hay esos rincones, están por todos lados acá. Mm. Aún en las grandes ciudades tenés rincones que decís, wow, ¿no? Y las Blue Mountains están muy cerca de Sydney, que es una de las ciudades más importantes, ¿no? Sí, Eh, obviamente, pero sí, la naturaleza integrada a la vida cotidiana es como, y todas las actividades al aire libre que se pueden hacer desde bueno, acá le dicen barbecue, ¿no? Como una barbacoa o una que tenés las facilidades para hacerlo. Yo voy a los parques acá y la gente festeja los cumpleaños de los nenes, más allá de que obviamente también se hace por COVID o por la situación del COVID. Pero vas a los parques acá y las familias están festejando en el parque el cumpleaños de los nenes usando las instalaciones que te provee mm, el gobierno y, ¿no? Como mucha simpleza en eso. Y eso sí. es como que siempre me sedujo, ¿no? Como para quedarme. Claro, claro. Sí, sí, sí. Eh, aparte de, bueno, ¿cómo fue en estos 5 años? Después de estar, ¿cuánto tiempo estuviste en Alice Spring, por ejemplo? Bueno, en Alice estuve en dos etapas. La primera fue apenas llegué y estuve 6 meses. Después yo Mm, me fui a Tasmania a hacer la farm, porque ahí es donde dije, bueno, yo tengo que extender. Y como yo estaba con el pasaporte, o estoy con el pasaporte italiano, sí o sí tengo que hacer farm. Alice Springs, si bien para otras visas sí aplica como remoto y como Para el italiano no aplicaba, ¿no? no, no aplica. No aplica. Mira. Podés hacer farm en cualquier parte de Australia, pero tiene que ser Sí. farm. Farm, claro. Así que decidí irme a Tasmania. Me fui a Tasmania por 5 meses. Después me quedo un mes más o menos en Brisbane visitando unos amigos. Y ahí vuelvo a Argentina en el 2019, a mediados del 2019. Cuando regreso de Argentina en el 2019, este es un dato no muy agradable, en mi proceso, digo, viste que a veces uno cuenta todo lo espectacular, pero cuando aterrizo de Argentina, de vuelta aterrizo en Brisbane, porque aterrizaba de vuelta en la casa de mis amigos, había dejado las cosas ahí, me doy cuenta que aterricé con una trombosis en la pierna, lo Hostia. cual era, sí, fue bastante como emocionalmente me desestabilizó mucho. Gracias a Dios estaba en la casa de unos amigos, bueno, fui al médico, etcétera, etcétera, y después de 2 semanas, que yo no podía viajar a ningún lado, obviamente, yo dije, necesito ir a casa, necesito estar en mi casa. Pero yo no podía viajar a Argentina por el tema físico, o sea, yo no me podía tomar un vuelo tan largo, por lo menos por los próximos 3, 4 meses. Y bueno, dije, ¿dónde es casa sin volver a Argentina? O sea, ¿dónde está mi casa acá en Australia? Y definitivamente era Alice Springs. Así que contacté a mis amigos que seguían allá, a los jefes de mi laburo en ese momento, y todos me dijeron, Sofía, ya, sacate un pasaje, venite. Y ahí volví a Alice Springs. O sea que yo volví a Alice Springs en más o menos finales de julio del 2019. Y mi idea era hacer unos 6 meses más e irme a Nepal. Y así que bueno, estuve en Alice Springs desde más o menos julio del 2019 y Claro, pues ya era el segundo año extensión, ¿no? Por haber trabajado en la farm, ya ibas por el segundo año. exactamente, exactamente. O sea, mi primer año fue de abril del 2018 Mm. a abril del 2019. Como en ese año yo hice el tiempo requerido en la farm, me dieron visa de abril del 2019 a abril del 2020. Yo renuncio a mi trabajo y ya tenía todo listo. Tenía todo Y, listo. y te agarró lo que nos agarró a todos, ¿no? El imprevisto Exactamente, de la pandemia. exactamente. Así que, bueno, me quedé varada ahí, se me terminaba la visa y ahí automáticamente apliqué a una visa de turista. Como que Sí, sí, compro sí. tiempo. Inclusive tampoco estaba claro, fueron poniendo de alguna manera parches inmigración, porque tampoco lo tenían claro ellos, nunca No, lo no, no, tuvieron. totalmente.
Ah, totalmente. O sea, muy agradecida que me quedé varada en Alice y no me quedé mm, varada en alguno de esos tránsitos que yo iba a hacer hasta llegar a Nepal. Entonces, desde abril del 2020 hasta más o menos, ya no me acuerdo, porque entre que aplicás y viste que cuando vos aplicás a la visa y entras automáticamente en Bridging, que es ese sí, tiempo de espera hasta que te aprueban o te cancelan o no te dan la visa, digamos. Yo apliqué a la visa de turista eh, y al mes me la aprueban por 3 meses. Pero en ese momento el COVID seguía como tomando cada vez más fuerza. sí, sí. Yo seguía en Alice Claro. Y vos dijiste, ¿y ahora qué hago, no? 3 meses, esto pasa volando. Exactamente. Y ahí me asesoré con una agente de inmigración que me habían recomendado y me dijo, mira, porque yo además quería tener derechos para trabajar, porque obviamente acá en Australia, como entiendo que en todas las partes del mundo conseguís trabajo en negro, pero bueno, yo siendo inmigrante no quería, digamos, apoyarme en eso 100%. Yo legalmente, o sea, estaba en el país legal, porque yo estaba declarando, yo Mm, tenía una visa que me sostenía mi estadía, pero la visa de turista no te da derechos para trabajar. Entonces, cuando yo hablé con la abogada, dije, mira, lo que yo necesito es una visa que me dé derechos para trabajar. Y ahí me dijo, por cómo venía mi panorama y mi situación, me dice, visa de estudiante. Y ahí, nada, contacté a un agente de estudio y busqué para hacer un curso. Yo quería hacer algo que realmente no me demandara una inversión tan alta a nivel económico, eh, que me permitiera hacerlo online. claro. Sí, sí, para el que no se situó todavía donde está Alice Spring, está en el medio de Australia, más que nada en la parte de arriba, superior. Y como dijo Sophie, no hay nada alrededor, es puro desierto. ¿Y cuánto era la distancia más corta Mirá, al pueblo o más sea, la cercano? ciudad más ¿1.500 cercana, que kilómetros? es Darwin, está como a 1500 Ah, kilómetros. En el, claro. digamos, en el medio o alrededor de Alice Springs hay muchas comunidades aborígenes, pero son comunidades, Mm, digamos, el pueblo de Alice igual es más grande que los pueblos en el que vos has estado. Creo que tiene 20.000 habitantes, pero es un pueblo que vive del turismo mm, local y del turismo internacional, porque hay una atracción muy, muy linda y muy recomendable para quien en algún momento decida venir a Australia, que es Uluru, que es un mm. macizo de roca en el medio del desierto, que eso es algo de las cosas que yo digo, jamás en mi vida pensé ver algo así. No hay, he tenido la suerte o he decidido viajar mucho durante toda mi vida y nunca vi nada igual. Yo siempre digo, una playa, vos vas a la playa y hay playas que a vos te pueden parecer más lindas o menos lindas, una montaña puede ser, Mm, pero Uluru, no hay nada igual en el mundo. mm, Pero bueno, volviendo un poco al tema de las visas, entonces yo de la visa turista pasé a una visa de estudiante. Me anoté en un curso de business con una escuela situada en Sydney, porque la mayoría de las escuelas están situadas en las grandes ciudades. mm. Eh, Sí. y era una visa por un año. Entonces me permitía estudiar y trabajar. En ese momento, cuando yo apliqué la visa, tenías derecho para trabajar 20 horas a la semana. Hoy eso cambió porque Australia está muy necesitado de gente. Entonces hoy a los estudiantes les permiten trabajar todas las horas que quieran, pero cuando yo apliqué no era así. Generalmente te permitía un año, ¿no? Es como hacer un Claro, curso durante un año y exactamente. podés Hay estar un cursos año con más ese largos vínculo. también. Puedes hacerte un curso de 2 años, puedes Mm, hacerte un curso de 3 años, pero bueno, yo no sabía cómo iba a sí. venir la mano. Entonces, cuando a mí me aprueban la visa, que me la aprueban por un año, y con las visas Mm, de estudiante sucede algo. Vos, si el curso dura un año, el gobierno te da 1 o 2 meses más, dependiendo qué tan largo sea tu curso, de lo que se llama como visa de posgraduado. claro, llegaste con Work and Holiday, un clásico, extendiste yéndote a Sí, Tasmania, un año más, llevamos 2 años, el tercer año lo hiciste con una Student Visa, te agarró en plena pandemia y
llegamos hasta, te quedan 2 años Claro, más, ¿no? Hasta llegar ahora. o sea que el año 2020 Sí. fue mitad turista, mitad visa de estudiantes, más o menos. El 2021 fue visa de estudiante y después el gobierno, en esto que vos bien mencionaste, que fue poniendo parches y demás, habilitó una visa que es la 408, que muchos le llaman COVID visa. ¿Qué es lo que dice? Mm, Dice, si vos podés probar que trabajás para las áreas críticas, nosotros te damos una visa por un año que es gratis. O sea, vos no pagás la visa. Lo que te pagás es un seguro bueno, médico y gastos que puedas tener. claro. Pero vos tenés que... Y con esto hiciste, claro, con esto ya llegaste al cuarto año, ¿no? Lo que ellos te dicen, en esta visa que es la 408 hay como dos caminos. Si vos no podés probar, pero podés probar que estás buscando trabajo, pero que no tenés trabajo todavía, te la dan por 3 meses. Ellos te dicen, bueno, te doy esta visa por 3 meses, pero vos tenés que buscar trabajo. Cuando encontrás trabajo y podés probar subiendo un contrato, subiendo un recibo de sueldo, lo que sea, te damos la visa por un año. Entonces yo estoy en esa visa ya hace casi, sí, 8 meses. Claro. Así que, así, digamos, como te digo, si me hubieras preguntado en el 2018, che, Sí, ¿crees sí. que al 2022 vas a llegar? Estás delirando, Gasti. Estás delirando. Así que, claro, llegaste, diríamos, con un poco sin expectativa, querías hacer una experiencia por 3 meses y al día de hoy, por una visa o la otra y por las cosas que pasaron en el mundo, terminaste estando hace Exactamente. 5 años. Exacto, Casi un pestañeo, ¿no? exactamente. Y como te digo, en el medio de todo. En el medio es como una montaña rusa. En el Mm, medio es como que todo se descontrola y decís, bueno, listo. Y después se vuelve a ordenar. Y es así, y es así. O por lo menos así es mi sí, proceso. Eso es lo que yo viví o lo que yo vivo. tal cual. Sofi, yo sé que a ti te gusta mucho el deporte, siempre has sido Sí, una persona muy deportista. ¿Has hecho, digamos, vida deportiva de alguna manera ahí en sí. Australia, verdad? Bueno, desde en Alice me pasó que la primera Sí. temporada entrenaba mucho en el gimnasio que era parte del complejo del hotel donde yo trabajaba. Yo trabajaba en un bar, pero en un complejo, bueno. Pero lo más Mm, interesante fue la segunda temporada. Ahí me invitaron a jugar al hockey, que yo en Argentina jugué toda mi vida al hockey. En Alice Springs había cuatro clubes. Jugábamos un fin de semana con uno, otro con otro, repetíamos, cambiábamos. Bueno, y nada, me invitaron y fue espectacular, porque ahí sí me sentí, eso te hace sentir parte también, ¿viste? Eh, claro. y bueno, digamos, seguía entrenando en el gimnasio, pero tenía hockey como actividad que me reunía con gente local también. Eso me parecía maravilloso. Y sí, lo que me pasó cuando llegué a Sydney, perdón, me pasó primero estando en Tasmania. Cuando yo llegué a Tasmania, al campo, vivíamos, yo digo vivíamos porque éramos un grupo de amigos que conocí ahí, no es que yo fui sola, pero ahí me hice un grupo de amigos. Y después de trabajar, bueno, ahí no había gimnasio, no había nada, empecé a correr, a correr, a correr. Eso me ayudó muchísimo también, como a estar, ¿no? Centrada. Sí, me imagino que los lugares para ir a correr eran brutales, ¿no? Como cuando hacía los trails ahí en las Blue Mountain, que salir a correr ahí era Increíble. Tanto es increíble. así que yo y mi lado espiritual siempre le pedíamos al universo ver a una serpiente out the bush, ¿no? Como en la naturaleza. Y un día que hacía un calor tremendo, porque yo fui en verano a Tasmania, un calor, fui a correr y estaba enroscada, un bicho así grande, o sea, estoy haciendo con las manos, tipo, era sobre el asfalto. Era una tiger snake. Tenía todo el lomo negro azabache, ese negro brillante y toda la parte del pecho naranja. Así ¡pah! Imponente, La ¿no? vi y me pegué media vuelta y me volví. Y mis amigos cuando volví, es que estaba sola, ¿no? No hay nadie alrededor. Es puro campo.
Mis amigos me claro. volví, mis amigos estaban tomándose una sidra, qué sé yo. Y me dice, ¿qué haces que volviste tan temprano? Le digo, no, chicos, me pasó esto. Ah, pero hubieras cruzado al otro lado. Digo, ni loca. Pero la vi como ¿no? En la naturaleza, estaba re feliz. Y cuando llegué acá a Sydney, por un lado, los precios acá en Sydney, porque es una de las ciudades más importantes, son más elevados, entonces inscribirme en un gimnasio me parecía como, en su momento era, bueno, mi presupuesto es esto, no sé si puedo dedicarle. Y que Sydney, Mm, o una de las partes de Sydney, tiene un coastal walk, todo un camino alrededor de la costa que es maravilloso, o sea, es imponente. O por lo menos a mí eso me pareció, y empecé a mm. correrlo, lo empecé corriendo 5 kilómetros, y de a poco. Y cuando nos pusieron en cuarentena, el gobierno decía que solamente podías salir a caminar y demás si estabas haciendo actividad física, o sea, para comprarlo, tus necesidades y demás, y si hacías actividad física. O sea, correr podés salir Exactamente, tranquilamente, ¿no? Porque estabas exactamente. solas. Y ahí empecé a correr, a correr, a correr, a correr. Y así de 5 pasé a 7 kilómetros, de 7 pasé a 10, de 10 pasé a 12. Y yo para ese entonces también estaba corriendo con una amiga que me dijo, anotémonos en esta carrera, qué sé yo, nos anotamos. Y era la fecha, estaba por llegar, pero se canceló porque estábamos en cuarentena. Y yo dije, ese día era una carrera en una zona de montañas. Dije, bueno, de 23 kilómetros. Y dije, bueno, aunque no la haga yo, ese día voy a correr los 23 kilómetros, porque la carrera no se hacía. Y lo hice y nada, como que el correr siempre fue, y acá hay muchos grupos de running, muchos, 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 muchos. Y algo que tiene Australia que es que es sorprendente es que las actividades arrancan muy temprano, muy temprano. De hecho, Mm. hay un club que se llama 4:40. ¿Por qué? Porque se juntan a las 4:40 AM de la De la mañana mañana, sí. en un punto donde hay una cuesta súper elevada a darle tipo, no sé, 10 vueltas, una cosa así. O sea, a esa hora arrancan las actividades. Y esta amiga con la que corro, y corría también en su momento, me dijo, empecemos a nadar en el océano. Y yo, no, bueno, qué sé yo, a ver, una cosa es meterte al mar y hacerte un chapuzón, Ah. y otra cosa es nadar en aguas abiertas donde sabes que hay Sí, sí. tiburones. Pero bueno, de a poco empezamos y nada, y mejoré un montón y hice una o dos carreras. Mi amiga hizo más. Ah, ahora directamente estás haciendo carreras Claro, en aguas abiertas. hace mucho, o sea, hice una antes de irme a Argentina y son recreativas, ¿eh? Yo Sí, no voy a ganar nada, no me interesa. Pero claro, sí, claro, eso por está súper supuesto. instalado en la ciudad. Eh, ¿Cuántos kilómetros estás nadando y ahora? bueno, como te dije, ahora volví de Argentina, pero lo máximo que corrí en aguas abiertas son 2 kilómetros. Nadé. Bueno, Y como que lo más es desafiante muchísimo. fue pasar de una playa a otra. Como que vos atravesás como tú, salís de la bahía, te metés bien como adentro y salís en Sí, otra sí, sí. playa. ¿Para cuándo el el Bueno, triatlón? sí, Ya que te falta una sí, sola, que bueno, que era es la bicicleta, bicicleta. ¿eh? Acá hay mucho, mucho, mucho de eso. Mucho de eso. Está muy instalado el deporte, muy instalado. Y desde muy temprano hasta Sí. tarde, eh, sí, Sí, vos sabés que yo en el episodio 20, que se llama Jugar al fútbol en Oceanía, yo les conté mi historia de jugar en un club. Yo jugaba en el club de las Blue Mountain. Y digo, a mí la parte que hoy me ha quedado es el vínculo con los claro. compañeros de fútbol. Mantener esa amistad, los momentos compartidos, tanto en los entrenamientos, los partidos y después de los partidos. Y lo más lindo es el vínculo. Y a mí, y lo curioso fue que yo en Argentina, si vos veías un partido de fútbol y yo estaba en ese partido, jamás iba a decir que yo era bueno, porque siempre había chicos que jugaban mucho mejor que yo. Pero en Australia yo era bueno, había tanta diferencia Claro. técnica que yo era como el refuerzo del equipo y llegué a jugar como si fuera Copa del Rey en España o Copa Argentina en Argentina, Qué que bien, para mí hubiese sido impensado. O sea, jugué la claro. FA Cup
en Australia y bueno, un poco el sueño del futbolista que no fue, que no fui, el futbolista Claro, profesional que no fui. Porque siempre de chico, como tenía un sueño, vos decís, bueno, ¿qué quieres ser? Ah, futbolista. yo quiero ser futbolista. Sí, pero qué va, siempre había chicos que jugaban muy bien al fútbol y realmente podría decir que si algún momento pude destacar en mi vida Sí, fue en Australia. Y bueno, toda una vivencia ahí que fue muy lindo. Pero lo que más rescato, más allá de esa vivencia del fútbol, fue los vínculos, sí. como dices tú. Lo que te Sí, trae es el como deporte que el es deporte eso te y... vincula con gente que Ujú, está dentro de tu misma sintonía, no sé. Para mí bueno, yo que no soy de salir mucho, no me siento a ujú, gusto en ese ámbito, pero ujú. cuando salís es como que en un bar tenés de todo, ¿no? Como un poco de todo. Eh, encontrás mucho de la gente que le gusta salir y estar en el bar, pero digo, el que va a nadar a las 7 de la mañana es porque le gusta nadar, o sea, o le gusta estar en contacto, Sí, el desafío, el estar ahí, el superarse, nada, el estar en contacto con la naturaleza, el compartir desde ese lado. El otro día, justo ahora que volví a Argentina y me junté con esta amiga con la que corro y nado, y me junté a charlar y nada, fuimos a caminar por la playa. Digo, claro, en Argentina te juntás a tomar mate con bizcocho. Como que el deporte está más instalado en el día a día, en la vida cotidiana acá y te permite también compartir desde ese lado. Eh, no simplemente sentarse a comer, que me encanta igual, ¿eh? Pero no simplemente eso, ¿viste? Te juntás con un amigo, sí, bueno, sí. juntámonos a comer. No, bueno, quizás juntémonos a hacer un trote por ahí y después, ¿viste? Claro, Eso. claro, claro. Mientras hablaba contigo me acordé, vos sabés que en las Blue Mountain se empezó a hacer ya allá por 2017 las ultra trail, las carreras estas de montaña Sí, de muchos sí, kilómetros. Creo que arrancan en los sí, 25 kilómetros, 50, 75, y se sí, hace ahora en sí, octubre, pero creo 20 que está y agotado. pico. Digo, Creo que está agotado. 20 ¿oh, sí? Sí, ¿Las sí, sí, inscripciones están sí, agotadas? se agota. 27 al 30 de Sí, octubre sí, del sí. 2022. Yo me acuerdo que fuimos a ver a un amigo que corría y se los bancó. Me acuerdo que estuvo 2 días calambrado después porque Guau. hizo la de, no sé Sí, hay si una de 70 50 kilómetros, una cosa kilómetros, así, una una así, locura. una locura. Además, para el que está escuchando, o sea, es todo por montaña, subís, bajás, escalera, no, sí, es un desafío enorme. Él creo que tardó 17 horas, una cosa así. Y yo vi gente de todo el mundo que había ido a la... Y después, claro, las supporters, ¿no? Como los amigos, Sí, los familiares, todos ahí. Claro, porque psicológicamente, más allá que te aguante el físico, sí, hay no, un no, desafío enorme, psicológico grande enorme. de decir, Sí, 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 aguanto, sí, ¿no? no, tremendo, tremendo. Sofi, tengo una última pregunta. ¿Cómo es ser mujer en Australia? Ser mujer inmigrante en Está Australia. buena también la pregunta. A ver, y yo vine, digamos, para aclarar, pero vine sola, digamos, como que a veces están buenas todas las experiencias, ¿eh? Yo creo que si venís en pareja está bueno, si venís sola está bueno, si después conoces acá, como que, pero mi tránsito principalmente fue estando sola, digamos. Em, a ver, yo siempre me sentí muy respetada y muy, digamos, muy segura en todos los lugares que me he movido. Y eso que en Alice Springs eh, es como uno de los lugares de mayor violencia en Australia, porque hay mucha violencia entre las familias dentro de las comunidades. Y hay todo quizá un problema más de fondo cultural, social, político con las comunidades aborígenes, que no me meto ahí porque además tampoco soy idónea para meterme. Pero digo, aún estando ahí en un lugar que todos te dicen, no, tené cuidado, yo siempre me sentí segura. Lo segura caminando en la calle, segura yendo a hacer mis actividades. Sí es cierto que bueno, muchos de mis trabajos fueron en bares, de bartender o de moza o de esto. Y el australiano le gusta salir y hacerse ¿viste? El Claro, banana, como diríamos, ¿no? ¿viste? Hey, you. Y yo tuve que aprender un poco a poner límites, como que al principio era como más callada o bueno, lo tomaba como que era parte del trabajo, ¿no? Como bueno, parte de mi trabajo es también lidiar con Mm. esta gente, hasta que yo personalmente aprendí como no, esto no, o sea, eh,
Una vez sola viví una situación donde un tipo estaba bastante borracho y yo estaba haciendo como una limpieza por afuera del bar, en las barras, en las mesas de afuera del bar que tenía como un deck y medio así que se me acercó y me trató de tirarme la boca y demás y justo había alguien de seguridad ahí y lo pude contactar. Esa fue la única situación en donde me sentí como muy vulnerable. Después como que detrás de la Mm. barra, como está la barra en el medio, me sentía más, ¿no? No, Sí, sí, hay una claro, división de física vuelta, ahí. no es que siempre pasó eso, pero bueno, yo no tenía experiencia de trabajar en bares, entonces esta fue mi experiencia, ¿no? Como que sí, cuando el australiano está un poco más pasado de copas, que le gusta pasarse de copas, le gusta llevarse 2 cervezas a la mesa en vez de una, le gusta, tiene una cultura del alcohol también muy instalada, ¿no? Es como, esto también es así. Bueno, me sentí un poco más vulnerable y tuve que aprender a poner esos límites. Eh, Creo que también, digamos, tiene que ver con esto, ¿no? Del trabajo en el servicio al cliente, porque ahora que trabajo como recepcionista, a veces hay clientes que vienen y también no quiero, no quiero usar la palabra me maltratan, pero tienen modos que no corresponden. Y aprendí a poner límites. Eh, yo no sé si es que es porque soy mujer o porque se dan cuenta que no soy australiana por mi acento, por mi apariencia, digamos. Eh, no sé si tiene que ver con eso. Yo creo que puede ser, ¿viste? Como que te miran un poquito como un bosque, pero lo aprendí y creo que es parte, y lo agradezco también, ¿no? Como que no me siento menos que nadie, sé hacer mi trabajo muy bien eh, y sé que merezco el mismo trato que cualquier otra persona, que cualquier ser humano. eh, Mm. pero también entiendo que es una parte de la sociedad que, que creo que, no, bueno, no sé si pero que está en todas partes, ¿no? Como que hay buenas y malas personas o personas que tienen buenos modos y saben respetar acá, allá o en cualquier parte del mundo. Lo que pasa es que, como vos decís, sí, al ser mujer, al estar sola, al ser inmigrante, no saber, o sea, no manejar o que el idioma inglés no sea mi primer idioma y demás, bueno, a veces te sentís como un poco, o me siento como un poco, pero en general no tengo nada, digamos. Eh, lo pude capitalizar como aprendizaje, eso, ¿no? Lo pude capitalizar como aprendizaje. Bueno, bueno, qué bien, me alegro mucho que hayas... No, fue todo, a mí también, ¿no? Creo que me ha hecho todo un Mm, crecimiento a nivel personal haber mm, estado ante todos esos desafíos en Australia y me parece que con cada vez que hablo con una persona que está viviendo o vivió la experiencia, creo que sí, le pasa un poco lo mismo, ¿no? Te hace crecer de una manera que no sé si se hubiera mm, dado de otra forma, por todas estas cuestiones, porque primero que no sos de mm, ahí, culturalmente es muy diferente, te enfrentas a muchos desafíos y creo que te hacen crecer y te generan una fortaleza interna que, o un temple sí, que le digo yo, que te hace sentir, nada, sí, creces total, total, personalmente, ¿no? total. Es como que creces o creces, porque si no, como que te expulsa el lugar, ¿no? Pero es así, Sí, sí, sí. definitivamente, definitivamente. Sofi, si pudieras darle un consejo a alguien que está en ese camino de decir, bueno, me gustaría ir, no sé si ir o quiero ir, algo que le quieras dejar a esa persona que te está escuchando y lo que sea. Em, a ver, no quiero caer en el consejo clásico de es posible, animate. Como confíen en el camino, yo creo que es eso. No se necesitan todas las herramientas y todo para venir. En el camino uno va encontrando. Confíen en su proceso, en el camino. Si realmente tu deseo y es venirte, ya sea acá, a Nueva Zelanda o el camino mismo te va a ir guiando. Eso es como también un reaprendizaje para mí y lo transmito como un consejo. Confíen en el proceso, den el primer paso, eso sí, siempre es así, es lo más difícil, es donde hay que, ¿no? Que apretar ahí, vamos, pero el camino te lleva y te va a llevar por buen lugar, es así. Bueno,
Muchísimas gracias No, de nada. por todo lo que contaste, de contarnos Oh, toda tu experiencia de vida y toda esta evolución personal y bueno, todas las cosas que has hecho, ¿no? Que si mientras te iba escuchando digo, ay, qué lindo estar de vuelta allá, digo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, Siempre exactamente, siempre están las puertas abiertas para ir. Así que, exactamente. Sofi, nada, agradecerte de vuelta Muchas y bueno, será nada, estamos en contacto. estamos en contacto. Dale, un abrazo grande. Un abrazo para ti. Y bueno, para los oyentes ya lo saben, por cualquier cosa, consulta, duda o sugerencia, nos mandan un mail a contacto@destinoceania.com. Y gracias por dejarnos esas valorizaciones en iTunes, Spotify, un me gusta y un comentario en iVoox. También nos pueden escuchar por Google Podcast. Y será hasta el próximo episodio. Adiós.